partido, antes del partido contra Canadá, Eric fue escogido para realizarle un doping y lastimosamente el jugador salió positivo ante una sustancia que, si no me equivoco, sí tengo que corregir, es Clostebol. Es una sustancia que sirve para sanar situaciones de la piel. Eric comentaba a través también de la prensa, de algunos programas también, de que había sido debido a un tatuaje que él se había realizado y precisamente ese medicamento sirve para eso. Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, daba a comunicar acerca de esta situación, que Eric había sido el escogido para este test y que había dado presuntamente como sustancias prohibidas, y eso le dio un indicio a la Comisión de Antidopaje de FIFA a enviar correspondencia, y se confirmó que Eric fue suspendido por dopaje en octubre. Ahí está la noticia, don Lisandro. Sí, mira, una lástima, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí hay como ciertas contradicciones, ¿verdad? Porque o es que el presidente de la federación no fue claro a explicar, porque a veces como que se le trabara un poco la lengua, porque dice que tiene que haber un proceso. Si ya lo sancionó, ya el jugador ya sabe que está suspendido, ¿verdad? Y no da a entender si es con las autoridades de Estados Unidos, porque si es algo así, es una sanción FIFA. Claro. En todo caso, las autoridades, sobre todo en Estados Unidos, toman nota y lo más que pueden hacer es suspenderle su visa para que no, porque tiene esas consecuencias, ¿verdad? Si tú te comprueban que has caído en eso, pues las autoridades migratorias ya te suspenden la visa. Pero también como que habían otros rumores que había sido por otros motivos pero no sé, no quiero entrar a especular porque a mí no me consta, entonces tampoco hay que centrarse nada más en lo que dijo el presidente de la federación. Y en ese sentido, pues es una lástima, ¿verdad? Sí. Siento yo que a veces la ignorancia de las personas, en este caso de los jugadores, ¿verdad? Me trae a la mente, porque acabo de ver uno de los tantos programas de Maradona, ¿verdad? Cuando a él le hacen el examen antidoping en el Mundial en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, que no es que él estuviera drogándose, en ese momento no era eso, era una sustancia de un medicamento, que la verdad, ellas son bien detallistas, la gente de FIFA, ¿verdad? Porque si estás comprobado que es por un medicamento y que te lo recetó un doctor y que no tiene un efecto secundario como para que te va a hacer rendir mejor, entonces no veo por qué no toman eso en cuenta. Simplemente se dejan ir con que esa sustancia está prohibida y te castigan. Entonces a mí me parece que si ese es el caso, pues sería injusto, ¿verdad? Porque tachan al jugador, lo estigmatizan en una situación que no necesariamente es por dopaje, simplemente porque la sustancia del medicamento que tomó estaba prohibido. Pero bueno, una lástima para él a nivel personal, ¿verdad? Porque no sé si a nivel de selección lo hubieran seguido convocando. Sí. No es un jugador que tenía como para decir yo soy indispensable en la selección, ni mucho menos. Entonces esto ya se vuelve algo más personal, que una lástima, ¿verdad? Que haya pasado, pero ahí no hay nada que hacer, porque si con Maradona, que con todo el clamor y el apoyo que tenía, no se pudo, menos en este caso. Y hay que resaltar que Eric fue suspendido desde inicios del mes de octubre. A pesar de eso, Santa Tecla lo siguió apoyando, le dio un mes más todavía de salario al jugador. Luego de eso se comunicaba de parte de la gente de Santa Tecla que había una rescisión del contrato. Más allá del reglamento, lo que decía precisamente, el contrato fue de común acuerdo y apoyaron totalmente al jugador. Me pareció correcto, ¿no? Porque obviamente, primero que, como dice Lisandro, cuando uno habla de dopaje, lo primero que estigmatiza tiene que ver con drogas, y realmente todos los que hemos estado alguna vez enfermos hemos tomado drogas, lamentablemente. Algunas son, como te decía, de libre venta y otras no. En el caso de Eric aparentemente es por eso, ¿no? Un medicamento que él tuvo que usar para un tatuaje y ahí estaba la sustancia prohibida. Lo que pasó con Maradona, que era un broncodilatador, que es efedrina,
que supuestamente abría la vía respiratoria y eso hace que el flujo de oxígeno sea mayor para un atleta, pero es otra cosa. Y me alegro de Santa Tecla que pudo comprender la situación hasta un cierto punto, porque también los afectados son ellos, ¿no? Uno no puede tener un jugador que infringió la ley por ignorancia, por lo que sea, que le genera un gasto como profesional, más sabiendo la situación en la que está Santa Tecla. Es de aplaudir que por lo menos apoyaron el momento hasta poder encontrar una situación. Lo que sí, que bueno, que todo esto se tomó con mucho hermetismo, me parece bien para cuidar la imagen del jugador, pero obviamente que off the record nosotros hacía tiempo que ya sabíamos de los rumores que había sobre esta sanción, así que creo que habría que tener un seguimiento con el jugador, ¿no? Porque estas situaciones también le pueden afectar en la parte personal. Y creo que habría que apoyarlo, por lo menos en la parte personal, para que él, hoy que no tiene su sustento, no tiene lo que ha hecho toda su vida, que es trabajar, tampoco se vea que tome malas decisiones en su vida. Ojalá que ese no sea el caso de Eric. Y después, por lo demás, nada, ¿no? Que los cuerpos médicos, sobre todo los de selecciones y de los equipos profesionales, estén más atentos a los medicamentos que pueden tomar cada uno de sus jugadores. Profe Elmer, el jugador Eric Rivera sí ha mencionado que va a apelar esta decisión frente a FIFA. Sí, yo voy a preguntarle antes a Emiliano como jugador si él en alguna oportunidad tuvo alguna charla en relación a esto, incluso cuando estuvo en selección nacional, que en selección nacional debería de haber una charla de carácter obligatorio. Para eso está la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, en el cual cada año da un código antidopaje en el cual da el listado de sustancias prohibidas. Entonces, y digo eso, y ya le voy a dar espacio para que responda, porque dentro de eso entenderé que el protocolo que debe hacer todo médico de equipo y de selección es que a un jugador, para el consumo de cualquier tipo de medicamentos, llamémosle aquí, porque aquí puede ser por el uso de un medicamento que alguien puede infringir el código antidopaje. Entonces, el procedimiento es que el médico debería de decirle que antes de hacer uso o consumo de algún medicamento, de alguna sustancia que para algún procedimiento de salud o algo en ese sentido, debería de informarle al médico deportivo, porque se supone que estos deben de tener al tanto o a la mano o poder confrontar este tema de listado de medicamentos prohibidos, las consecuencias que le puede llevar, si tiene competiciones internacionales, el tiempo que puede durarle los efectos de este medicamento para que pueda ser detectado enseguida en un procedimiento como este. No sé, Emiliano. La respuesta es clara, no, nunca. Yo estuve poco tiempo en la selección, no podría hablar de cómo es ahí. El poco tiempo que estuve tampoco no tuve ninguna cuestión física como para eso, pero nunca tuvimos una charla al respecto, y la mayoría de las veces va como una iniciativa personal de cada uno de los jugadores. Yo he tenido varios compañeros que en ese aspecto han sido bien curiosos para poder elevar su rendimiento, y siempre se trataba de consultar con un doctor que tenga que ver en la rama deportiva, ¿no? Sobre todo cuando empezaron a comercializarte estos suplementos deportivos, suplementos nutricionales, que bueno, todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Que se han vendido, y sobre todo cuando se puso muy de moda la creatina, que en un momento todos los jugadores tomaban creatina, pero no sabían, primero, cuánto era permitido, después cuánto era la cantidad que tenía que tomar, no sabían que la creatinina la provoca tu cuerpo también, y así como todas las cosas en exceso, te crea un efecto rebote y te puede crear un montón de lesiones en muy poco tiempo. Entonces, todo eso pasó más por una iniciativa personal que por un respaldo del cuerpo médico o de los clubes mismos. Sí, Es que mira, yo siento que debería ser bien sencillo, ¿verdad? Porque tú sabes cuáles son las competencias en las que te hacen esos exámenes. Sí. Por ejemplo, el torneo de la CONCACAF y la CONCACHAMPIONS no te lo hacen. Entonces, a pesar que sí está en el reglamento que en cualquier momento sí, lo pudiesen no hacer. está bien. Entonces, el momento que lo hagan, entonces los equipos tienen que tomar acción y tener cuidado y hablar con sus jugadores, ¿verdad? Pero la competencia de FIFA sí. Entonces, ahí la federación debería de
notificar a los jugadores cada convocatoria que no tomen nada antes de no consultar con el médico de la selección, y ahí se resolvería el problema. Exacto. Lo que pasa es que si la federación no es explícita en eso, y entonces el doctor tampoco, y entonces ya después los jugadores que cualquiera, porque aquí para recomendar todos recomendamos, ¿verdad? Exacto. O sea, todos nos volvemos doctores, porque Sí, eso es verdad. un medio gripe y todo el mundo me recomienda y yo después ando recomendando igual. Sí, le cayó bien. A mí me cayó bien. Yo creo que en este aspecto, empezando por el cuerpo médico de la selección o los que trabajan para la federación, son los que tendrían que empezar a dar esta charla. Uno cuando se presenta a los campamentos como eso de la selección, el cuerpo médico tendría que decirle, mira, si tenés fiebre tenés que tomar estos medicamentos, son los permitidos. Y así cada jugador tener una lista de lo que puede tomar o no, estando no o dentro de la selección. Entonces creo que nos falta mucho orden, nos falta profesionalizar muchísimas cosas. Y ayer también escuchaba cuando se hablaba de este caso, que lo he vivido en carne propia, ¿no? Que muchas veces el doctor que asiste al equipo deportivo, no es un especialista, ni tiene especializaciones en deporte, sino que son odontólogos, solo tienen el carnet de ser doctor, que obviamente tienen una sabiduría clínica más amplia que cualquiera de nosotros, pero a veces no sabe realmente cómo afrontar las lesiones deportivas de un jugador. Sí, en ese sentido, aquí el problema es que en derecho la ignorancia no le exime de la responsabilidad a uno, ¿verdad? Exacto. De la sanción, como le ha sucedido a Eric, pero sí la federación tiene responsabilidad y ojalá lo acompañe en el proceso, porque yo quisiera entender, y lastimosamente no hay ningún documento en el cual den a conocer, al menos un comunicado de parte de la federación, para que detalle algunos aspectos de esta sanción, porque inicialmente quisiera entender que hay una sanción provisional, porque al hacerle el examen detectan la sustancia y luego viene la investigación de cómo es que el jugador, si él tiene la capacidad de probar, digamos, bajo qué circunstancias él consumió ese medicamento o hizo uso de medicamento, puede ayudarle a que la sanción sea menos, ¿verdad? Claro. Entonces el derecho de audiencia y todo lo demás, ojalá que lo acompañen en todo ese proceso. Si ha sido una situación más allá de negligencia o descuido, ¿verdad? Pues ojalá le acompañen, porque eso le va a ayudar a disminuir la sanción, ¿verdad? Sí. Porque luego hay una segunda prueba, que es en la que ratifican, ¿verdad? El hecho sí, y confirmar si efectivamente, ¿verdad?, la primera prueba ha sido correcta. Y también hablando de la primera división ahora, hace unos minutos